Yo a Ronald lo conocí yo 2014 y puede que, o sea, lo conocí ya como hola, soy Andrés o soy Ronald el 2014 sin duda, pero puede que lo haya visto antes, pero así como en una fiesta, en un carrete, porque yo a Ronald lo conocí a través de la Cata de la Cruz. La Cata de la Cruz, que era la partner de mi ex pareja, se hizo amigo. No tengo claro cómo se conoció la Cata con Ronald, pero sí me acuerdo que eran medios vecinos. Entonces, de alguna manera, Ronald hizo mucha onda con la Cata y en un cumpleaños de la Cata, mira, ese es Ronald. Pero claro, a mí me lo presentaban como él fue esposo de la Pina Bausch. Era como la etiqueta y yo justo poco antes había visto un documental de Pina Bausch y ahí un poco como que reforcé quién era ella y mira, el chileno así como que está acá, ya como medio así como medio cagüín. No cagüín, pero era como más allá de él como artista. Pero el 2014, que tengo claro la fecha, la Cata me dice, oye, ¿sabéis que estamos con Ronald haciendo un video para la universidad, que vamos a proyectar la Universidad de Concepción, que era fuera de escala? Y por alguna razón, la montajista con que estaban trabajando estaba con temas personales, la cosa que estaba un poco atrasada y como que les entregó el trabajo. Les dijo, ¿saben que yo no puedo seguir? Y claro, me preguntaron si yo quería participar. En rigor era terminar la edición. Ellos necesitaban terminar la edición más o menos urgente. Yo en esos años estaba súper embalado con ser, o sea, en el mundo audiovisual, realizador y montajista, editor en rigor. Y la acepté. Laboralmente estaba con tiempo, así que empecé a ir a la casa de Ronald y ahí lo conocí formalmente. Onda, hola, soy Andrés y yo los voy a ayudar ya. Y como que enganchamos muy rápido, muy rápido. Y yo llegué a trabajar con ellos, principalmente con Ronald. Claro, y para mí Ronald no era, yo no lo conocía como artista, entonces llegué muy como sin una pista previa de él, no llegué como seguidor de su obra, sino que y enganchamos súper rápido, como mucho afecto desde el inicio y logramos sacar el video y lo proyectaron en la Universidad de Conce, les fue súper bien, porque en rigor para mí era súper atractivo porque era una proyección como de 10 metros por 2 o 3 metros de largo, entonces a nivel de edición era un desafío bien grande. Y después ese mismo trabajo lo proyectaron en la Bienal del 2015. Entonces ahí como que lo hicimos con más tiempo, le metimos más neuronas. Y claro, ahí como que de alguna manera nos afiatamos más con Ronald, porque además yo en esa época me divorcié, me separé de mi ex pareja, una relación larga, bonita, pues de alguna manera, claro, perdí como esta compañía, uno pierde a su compañero del día a día, de tu proyecto de vida, y Ronald fue súper clave porque de alguna manera fue como un apoyo emocional súper importante como en cuanto a contenido y de ocupar mi tiempo. O sea, yo en algún minuto que estábamos reembalados haciendo cosas audiovisuales, me iba 2 veces a la semana, me iba para su casa. Y nos instalábamos ahí y como secuencia cronológica estuve pensando un poco cuál fue el orden de lo que hicimos juntos, pero no logré como una secuencia cronológica, pero sí que trabajamos mucho con versiones de La Tentativa Artaud, porque el 2015, aparte de mostrar fuera de escala, en el Salón Norte del Bellas Artes, en el primer piso, que también para mí fue increíble participar de una obra que era súper imponente a nivel de proyección, de tamaño, también estuvo la instancia en que él presentó La Tentativa Artaud, en que hubo un conversatorio con Zurita. Fueron años súper fértiles porque atacamos esa línea de La Tentativa Artaud. Ronald estaba embalado con lo audiovisual y de alguna manera yo fui como su partner audiovisual. Yo con el ego súper domesticado. O sea, yo me sentaba con él, en rigor yo era como un operador, como una especie de editor, porque en rigor
la mayoría de las ideas las tiraba él, yo hacía algunas sugerencias. Él seguía siendo para mí un caballero con mucha experiencia o con mucha sabiduría, pero no tanto como artista. De hecho, yo en algún minuto fui como muy honesto y decirle, bueno, yo traté de leer uno de tus libros y no entendí nada, o sea, no enganché con lo que tú estabas expresando. En ese tiempo también estaba él embalado con las interneteadas, que yo visualmente la encontraba muy fome, y una vez le dije, y me dijo, ya, pues entonces no te las muestro. Le dije, ya, no me las mostré, pues, bueno. Entonces era divertida la relación, muy como de pares, o sea, él yo creo que le gustó eso, que en rigor yo estuviera ahí, porque en rigor me caía bien como persona. Nos entreteníamos mucho, como experimentando los videos. Ronald tenía mucho del hacer, el hacer y deshacer, o sea, no sé, lo que hacíamos el martes estábamos 2 horas avanzando en una edición, el jueves desarmábamos la mitad, ¿cachai? Entonces ahí él tenía mucho el concepto que me quedó grabado de la papelera reciclaje. Entonces yo me acuerdo que en mis temas personales después como que de alguna manera fui viendo que cuando uno está creando algo, como dice, no, como que uno siempre aspira a hacer al tiro la obra maestra, como tengo una idea, pero no creo que de alguna manera no va a ser la obra como que valga la pena yo como invertir tiempo. Entonces esa técnica o esa forma de rol de hacer y ir probando en el camino, yo creo que después con el tiempo me sirvió mucho para alguna manera sacarte ese tapón creativo que a veces uno tiene cuando uno, o sea, a mí me gusta mucho las fotos, experimentar con video. De alguna manera, la forma de hacer que él tenía, que era como hacer sin mayor ambición, sino que era como hagamos y vamos viendo cómo va saliendo. Eso yo creo que me ayudó mucho para el seguir haciendo. Y bueno, esto yo partimos el 2014, 2015, 2016 y el 2017 me acuerdo que nos pegamos una alejada un poco. Yo me molesté un poco por un tema que estuvimos dándole mucha vuelta y mucha dedicación. No sé si te acuerdas que cuando tenía la posibilidad de ir a exhibir a México y le dimos muchas vueltas. Estábamos viendo el video de la caja de signometraje. Sí, que fuimos. Sí, pues eso eran las cosas entretenidas que me pasaban con Ronald, que fuimos al Bellas Artes, donde están las bodegas, donde tienen ella la custodia de las obras. Yo, como persona natural, nunca iba a tener acceso al lugar, entonces fuimos, grabamos la caja, el contenido, le hicimos una nueva edición, una nueva versión de la tentativa Artaud, que yo creo que hicimos 4 versiones, 4 o 5 en total. Y claro, en algún minuto Ronald se pelea con este personaje, no me acuerdo el nombre. Con el curador Sirauki. Él quería la caja y él quería llevar el video. Sí, tal cual. Entonces de repente Ronald me dice, no, ¿sabes qué? Como que se mandé la cresta a este weón. No creo que me haya dicho esas palabras, pero como que yo dije, puta, tanto que hemos weado para esta cuestión y al final queda en nada. Entonces como que yo ahí pegué como una distancia con Ronald. Y claro, cuando lamentablemente Ronald cae en la clínica, fue súper. La primera parte para mí fue súper penca, en el sentido que justo yo estaba medio peleado con este viejo. Y de hecho, cuando fui a la clínica, yo alcancé a verlo en la clínica, antes que lo trasladaran a la casa. Ronald tenía las últimas como signos de conexión, todavía tenía algo de conciencia. Y me acuerdo cuando llegué a la clínica le dije, ya Ronald, recupérate para que terminemos, no sé si la Magallánica. Sí. Parece que Ronald hizo un gesto así como, ahora, weón, o sea, ahora vamos a terminarla, weón. Entonces, y de ahí a los pocos días llegó a la casa y bueno, Ronald se nos fue septiembre de 2017. Claro, a mí la partida de Ronald me pegó bien fuerte porque pocos meses antes había fallecido mi papá.
y de alguna manera se me juntaron los duelos. Bueno, y de alguna manera algo que te comentaba el otro día, que Ronald permanentemente hablábamos de diversas cosas, no eran juntas de arte ni hablar de obras en particular, sino que nos juntábamos a hacer y deshacer versiones de video. Y claro, hay un montón de cosas que conversábamos que después de su muerte, de alguna manera, a mí me fueron dando sentido, no solo en el ámbito creativo o artístico, sino que cosas personales. Me acuerdo que Ronald, cuando yo, en un momento más como de pena por mi separación, me decía, puta, Cuto, del dolor aférrate para fortalecerte. Y yo decía, qué chucha, ¿cómo se anda aquí? Y me acuerdo que hace poco yo le dije eso a un amigo, o a una amiga que estaba en un periodo, con un proceso similar, pero lo dije convencido, porque era como, bueno, onda, sin duda que vaya a salir de esta fortalecido, no sé, ahí ya uno puede caer como en frases cliché, pero no sé, un montón de... Ronald siempre me decía, puta, Cuto, haz familia, me decía. Y le digo, bueno, si tengo mi pareja, porque claro, después yo me emparejé, y él siempre, bueno, si aquí tengo mi pareja, no, bueno, onda, trasciende, o algo así. Puede que aquí esté inventando palabras, pero no, tienes que tener un hijo, una hija, bueno, por favor, onda, como enfoca, o sea... Y claro, pues bueno, apareció mi hija el 2018, que me hubiera encantado que la conociera. Yo no tengo duda que Ronald estaría feliz, bueno, con Aurora y con la Constanza. Sería un viejo muy feliz que pudiera haber visto estas cabras chicas. Y claro, Ronald tenía una weá como, no sé si era pro familia, pero obviamente yo creo que tenía un tema con su vida personal, de alguna manera haber sido como padre-madre de Salomón y después haber tenido una relación tan fría, tan distante con su hijo. Me acuerdo que Ronald veía un programa de madres adolescentes y que le encantaba. Me decía, a esas mujeres son realmente ellas sí saben vivir la vida, niñas de 15, 17 años que son capaces de criar a su hijo y salir adelante. Y veía ese programa, me lo contaba así semana a semana, la temporada cuando había temporada. Y también me decía, claro, cuando él veía a una niña muy chica siendo madre en la calle, como que a él, como no sé, le inspiraba, como que ahí veía la vida, como que esa mujer estaba viendo la vida, estaba viviendo la vida de una manera Intensa. muy intensa, sí. Me llamaba mucha atención de ciertas sutilezas de que él le encontraba como importante, pero que no venían de la mano de un ser artista o de un ser creativo, ¿cachai? Como que eran de alguna manera mensajes o transmisiones como de un lenguaje cotidiano, o sea, de familia. Me decía también, no, este país perdió la institucionalidad, no sé para dónde vamos, 2015, 2016, muy prestallido. Entonces, no, este país va cuesta abajo, en algún minuto va a pasar algo. Y lo escuchaba, le decía, oh, un viejo fatalista, así como, onda, editemos, ¿cachai? Onda como, tenemos aquí una sesión para avanzar. Claro, fue obviamente como que muchas cosas de las cuales conversábamos y a veces eran monólogos. Yo por el general soy súper oreja. Claro, como que después de su muerte y con el paso del tiempo, claro, como que le he ido tomando el sentido, me ha hecho mucho sentido, tanto personal como creativamente. Muchas veces me pasaba que tenía una idea y de alguna manera sentir que no tenía el poder suficiente como para transformarse en una creación en la cual uno pueda sentirse como orgulloso. Entonces, mucha idea de alguna manera la dejaba sin plasmar por ese miedo como a romper la inercia de probar. De alguna manera, trabajando con Ronald, me di cuenta que en rigor nadie te frena, o sea, no tienes por qué frenar tu semilla original, tu primera como oleadas de intuiciones. Exacto. Entonces déjate llevar, haz,
Y hoy en día, de alguna manera, al menos en el área audiovisual, está el mundo del control Z. O sea, tú te vas para atrás, te vas para atrás, o por último así una sesión de nuevo, una timeline, no lo que queráis. Entonces, sí, al principio era, pero como dices tú, bueno, un nivel de frustración, puta, avanzamos y después retrocedemos, pero después de alguna manera, desde 2014 a 2017 yo creo que trabajamos como en 8 o 9 videos distintos. Entonces me di cuenta que al final era una forma al final fértil de trabajar, porque por mucho que retrocedíamos, igual llegábamos a una versión final. Creo que un par de videos no, al día de hoy quedaron sin una versión como aprobada nuestra, o sea, pues tú la magallánica sobre todo, que le dimos hartas vueltas, pero al día de hoy si hay alguna instancia en que, ya sea por el archivo o por alguna edición, oye, saquemos una versión final, esa versión va a tener que ser la que está, yo no creo que le meta mano y en rigor es lo que quedó, o sea, una foto de lo que quedó hasta la última vez que nos juntamos, pero su partida hizo que ese video y un par más yo creo que no quedaron como con una versión final aprobada, como con un ok final, porque por ejemplo, un video que hicimos muy rápido se llamaba sobre las, no me acuerdo cómo se llama, Capacochaco, sobre los niños inca del Cerro El Plomo. Claro, nació la instancia en que a Ronald le dieron un espacio, no me acuerdo cómo se llama esa convocatoria, pero la proyectamos en un subterráneo del Arcis, ahí en la calle Libertad. Mario nos ayudó porque fotos escaneadas de una revista, creo que sacamos de una revista fotos de estos niños momias, le echamos para adelante y yo creo que en 2 meses sacamos ese video. Pero claro, ahí el hito o el pie forzado era esta exhibición. Las versiones que sacamos de la tentativa Artaud también. En un minuto íbamos a proyectar en el Museo Salvador Allende. Se peleó con la curadora y de esa versión hicimos como un refrito y lo proyectamos en el Bellas Artes. No sé cuántas versiones tiene la de México, pero tengo la sensación, la tercera o cuarta vez que abríamos la sesión de la tentativa Artaud. Para mí eran versiones demasiado estiradas, o sea, como sacar, porque me acuerdo que ese video en tiempo real, o la persona que lo fue a grabar en el sótano ahí del Museo Salvador Allende, era un video que duraba como 8 minutos. Y a partir de ese video, la primera versión que hicieron de la tentativa Artaud, debe haber durado, no sé, 30 minutos. Y después nosotros agarramos eso, hicimos una introducción y intercalamos ese video con fotos de la experiencia que él tuvo el 74 en La Guardilla, en el último piso de ese museo, cuando era el departamento de estudio humanístico. Tuve la suerte de estar 3-4 años como con un sensei, ¿cachai? O sea, un viejo que abrió su casa, abrió su vida, y de alguna manera no con una postura así de que yo estoy acá y miro, sino que fuimos muy horizontal, o sea, de alguna manera, sí, o sea, yo miro para atrás y digo, bueno, qué suerte haber estado con este viejo, me hubiera gustado que durara más, o sea, haberlo pillado 10 años antes. Y claro, yo con el paso del tiempo, y bueno, algo que también me ha pasado con mi papá, que de alguna manera yo ahora siendo padre sanguíneo, sin duda que he aprendido a valorar muchas cosas de mi papá como crianza, o sea, y siempre hay como que ese duelo con mi hija como que se me ha abierto. Justo ahora viene el Día del Papá y para mí el Día del Papá sigue siendo una weá así como entre que, ya hija, gracias por saludarme, pero por otro lado, puta viejo, qué ganas de que hayas estado en este proceso de crianza viendo a tu nieta. Y con Ronald, claro, de alguna manera es como que ganas de ahora de que estés para entrar más como al debate, como a hacerte ciertas preguntas. Me acuerdo que yo le mostré varias veces parte de mi obra de imágenes más que video y le gustaban, pero como que no nos dimos, yo no le di el tiempo como de dame tu feedback por dónde voy, sino que ya después lo vemos, ¿cachai? Como cuando uno no valora lo que tiene en el minuto, ¿cachai? O sea,
el ahora, así como el cliché del ahora. Y claro, la persona desaparece y uno dice, puta la wea, onda. Y, pero ya fue, o sea, ya fue obviamente. Pero sí, o sea, el Ronald apareció en un momento clave de mi vida, como en un punto de inflexión. Y sí, es un gran personaje de los más importantes de los que he conocido en esta última parte de mi vida. O sea, sin duda que es alguien eh, que fue súper importante y que se lo sigue siendo. Lo sigue siendo.